Lento pero seguro. Y bienvenidos al cuarto episodio de Vida Resiliente. Le dan los aplausos. Lento pero seguro. ¡Yeah! Bueno, en apretón de mano. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Buenas noches. No te voy a golpear como un tóxico, disculpa, siento que te golpeé muy fuerte. Bueno, ten mucho cuidado porque no vaya a ser que te salga un rasgo de mi toxicidad. Y con esta introducción le damos el preámbulo al cuarto episodio de Vida. 4 episodios, hermano. ¿Quién iba a pensar? Solamente pensamos que teníamos los primeros dos, ya vamos por el cuarto. Vamos por el cuarto. ¿Será que si llegamos a los 100? ¿Tú crees que llegamos a los 100? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer en la apertura de nuestro episodio número 4, vamos a estar hablando sobre la toxicidad, ¿sí? El título es, ¿cuál es el título? Radiante y libre. Radiante en Poder de desintoxicar las relaciones. Yo iba a decir el poder de desintoxicar las relaciones, pero ese radiante y libre le da como un plus. Me encanta. Me encanta porque yo creo que ese es el tema de la vida, ¿no? De nosotros como personas. Estar radiantes, iluminados y libres de cualquier cadena opresiva que obstaculice nuestro crecimiento. De eso se trata, ¿no? Entonces, la idea de hoy, Endri, es que vamos a estar hablando sobre esa toxicidad que se conoce hoy en día con ese término nuevo, pero no es más que conflictivismo, o personas conflictivas, o personas problemáticas, o personas que siempre ven el lado oscuro de la luna, ¿no? Por así decirlo. Entonces vamos a hablar sobre 3 puntos muy importantes, ¿no? Sobre qué es una persona tóxica, cómo identificar a una persona tóxica, cuáles son las características de una persona tóxica. Punto número 2 es cómo afecta directamente esas relaciones en ti, en tu salud. Exactamente. ¿Cuáles son esas consecuencias de exponerse de manera repetitiva una y otra vez con personas que tienen altos niveles de toxicidad? Y número 3, vamos a estar tocando el punto de cómo manejar la situación o cómo gestionar. ¿Cómo puedes hacer tú? Exacto, para poder Sí. llevar en tranquilidad, en calma, y cómo poder manejar una persona tóxica si tiene todas estas cualidades que te vamos a mostrar a continuación. Y es un término, Sergio, bien interesante porque cuando escuchamos la palabra toxicidad por todos lados, Sí. la escuchamos más que todo en las relaciones, ojo con esto, esta es la primera parte. Este podcast se va a dividir en 2 partes. Vamos a hablar en este capítulo referente a las amistades tóxicas y en el siguiente vamos a hablar referente a las relaciones tóxicas. Sí, vamos a centrarnos más que todo en la relación de pareja. De pareja, exacto. Que yo cuando escuché la palabra tóxica, primera vez la escuché en una pareja, en una relación. Mayormente el mayor índice de toxicidad que a veces puede salir, yo pensaba en mi ignorancia que era solamente las relaciones, pero resulta que no. Que la toxicidad, cualquier persona puede ser tóxica y puede estar entre tus amigos, entre tus conocidos e incluso entre tus familiares. No, y pues yo voy a ir más allá. Incluso puede ser tú mismo. Wow, puede ser tú. Porque yo creo que todos tenemos rasgos de ser tóxicos en ciertas circunstancias. Y yo quería mencionarlo porque la idea no es ponernos del lado de acá de la acera y poner a todos los tóxicos del otro lado de la acera como si nosotros fuésemos personas totalmente íntegros, totalmente iluminados y no sienten ningún tipo de conflicto en la vida. No, aquí todos hemos tenido en algún punto de la vida rasgos tóxicos, sombras en nuestra vida que nos han hecho resaltar esa toxicidad también en nosotros. Entonces la idea es que nosotros sepamos reconocerlos y tengamos la valentía de hacerlo para poder cambiarlo. Entonces, no es contra los tóxicos, es contra un modo de vida o una actitud que podemos y que tenemos que cambiar para poder llevar una vida más saludable, una vida más jugosa, una vida más estable emocionalmente y mentalmente. Perfecto, excelente. E iniciamos, Sergio, con el primer punto. Sí, bueno, la idea de esto sería definir qué es una persona tóxica. Yo diría que una persona tóxica es una persona que incide negativamente en tu capacidad de sentir y de pensar. Impacta negativamente en esos 2 aspectos de tu vida. Sí, afecta negativamente
en ti. O sea, es un tipo de persona que ahorita te vamos a decir las cualidades de una persona tóxica a profundidad, pero es alguien que básicamente, como tú dices, incide negativamente en ti y es una persona que tarde o temprano no te va a sumar, sino que todo lo contrario. Exactamente. Te va a hacer ir hacia atrás y te va a hacer retroceder. Sí, definitivamente. Entonces, hoy en día estamos por doquier, estamos llenos de esas toxinas. Oye, Sí, hablando de eso, tendrá algo que ver mucho, ¿no? sí, por supuesto. Toxicidad con toxina. Yo creo que sí tiene algo de... Yo creo que tiene algo que ver, ¿no? Entonces, wow, este punto es tan importante, Henry, porque realmente toda nuestra vida va a girar en torno a este tipo de personas que van a ir apareciendo a lo largo de tu vida. O, en su defecto, tú vas a ser el objeto, tú vas a ser el foco de toxicidad para la vida de otras personas. Por eso esto es tan importante. Entonces, no nos olvidemos Súper interesante. ¿qué es una persona tóxica? Una persona tóxica es una persona que va a impactar de manera negativa en tus emociones, en tus pensamientos, una persona que va a buscar de manera consciente o inconsciente minimizarte, manipularte, todo lo que sea opuesto a tu crecimiento como persona. Y te va a tener allí como que si tú fueras un perrito y él tiene el control sobre ti. ¿Sí? Entonces, a la larga, por supuesto, esto va a traer unas consecuencias que va a ser el siguiente punto. Pero vamos a continuar tratando de ver cuáles serían las características, digamos qué pudiese definir o cuáles son los puntos que pudiesen darnos a señalar de qué es una persona tóxica, ¿no? ¿Cómo se caracterizan? Podemos hablar del punto número 1, ¿no? Sí, Para claro. identificarlos. Claro, por supuesto. Características de una persona tóxica. Si bien hay muchas características que pueden distinguir una persona tóxica y que yo sé que a veces hay personas que de un punto de vista u otro tienen aspectos distintos o pensamientos distintos a lo que uno tiene, más sin embargo están a nuestro lado, debemos distinguir exactamente. Y hay muchas características, muchas características, pero vamos a hablar de las principales y en las cuales tú puedes como que puedes ver un red flag en esas personas, como que, ok, esta persona me están diciendo que puede ser tóxica, ¿por qué? Porque tiene esta siguiente característica. Sí, una de ellas, por ejemplo, es la falta de empatía. La falta de empatía. Y la falta de empatía o la empatía no es más que ponerte en el calzado del otro. Sí. Tratar de entender por qué una persona está actuando como está actuando, ¿no? Entonces, una persona tóxica no va a comprender lo que te está sucediendo en ese momento. Si cometiste un error, no lo va a ver de esa forma y va a buscar la manera de señalarte hasta el punto de hundirte por completo. Esa es una de las características. Entonces, cuando tú veas a una persona que no tiene empatía, que no tiene interés de entender lo que tú estás pasando, que no hace caso digamos que, a la comunicación que te está proveyendo a ti para que entiendas por qué reaccionó de esa forma y no te presta atención, tienes que verlo como una bandera roja. Sí. Porque una persona con falta de empatía, eso es un rasgo de una persona potencialmente tóxica. Ese es uno, por ejemplo. Ese es el primero. El segundo yo lo marcaría como una persona egocentrista a lo negativo, una persona muy competitiva. Sí. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que yo a veces he conversado con cierto tipo de personas y me cae hasta mal porque a veces tú dices algo que te está pasando, algo que te está pasando en tu vida, ponte una persona que pueda estar enferma en tu familia y la persona siempre le ha pasado, está viviendo en ese momento el doble o el triple de lo peor. Sí. Tú le puedes decir que parte de tu familiar, una prima la tienes enferma y ella puede decirte, no, mira, en estos momentos se está muriendo mi abuela. O siempre engrandece, siempre es una competitividad. Ojo, y la competitividad no solamente es en lo bueno, sino en lo malo. Siempre da su punto a recalcar, siempre su punto tiene que resaltar. El tuyo queda totalmente diminuto. También suele pasar en el tema de los triunfos. Tú puedes decir que has alcanzado un triunfo, que te has graduado, que te compraste el nuevo auto, que te compraste la nueva casa, y la persona que tienes al frente te responde insignificantemente, como que, ay, pero eso no es para tanto. Fulanito se compró el del 2022
y fulanito. Sí, tiende a minimizar tus logros. A minimizar, Sí. pero en gran aspecto. Exactamente. Eso es fatal. Eso es otro de los. Una característica. Otra es que suele ser muy manipuladora. Es una persona que te va a manipular de las formas más creativas que tú te puedas imaginar y te va a hacer sentir mal en ese momento. Al tal punto en el que tú sientes que realmente hiciste algo malo, ¿no? Y te lo crees. Puedes llegar a creértelo porque ha sido tantas las circunstancias en las que te has envuelto con esa persona, que ha sido tan repetitiva las veces que eso ha pasado, que ya tú te estás creyendo que tú eres el malo de la partida. Y tienen esa capacidad de minimizarte y de manipularte para hacerte creer eso. Otro aspecto es que suelen ser demasiado impredecibles, explosivos. Por ejemplo, los puedes ver de una manera normal y de repente por cualquier acción o cualquier cosa que les haya molestado, reaccionan de una manera totalmente opuesta al buen comportamiento de una persona. Sí. Se pueden retirar así de improviso, se pueden ir, te pueden dejar hablando solo, te pueden dejar de responder un mensaje, te dejan en visto, en fin. Tienen comportamientos que son totalmente impredecibles y que tú no entiendes por qué pasó. ¿Entiendes? Eso es otro de los rasgos de una persona que suele ser una persona tóxica. Otro red flag que tiene que estar usted bien pendiente de una persona tóxica es ese tipo de persona No reconoce los errores. no reconoce los errores. Sí, supuesto. Wow, yo creo que todos tenemos ese rasgo. No nos gusta reconocer nuestros errores, no nos gusta reconocer cuando la cagamos, cuando metimos la pata. Y te vas a dar cuenta que en una persona que ya es evidentemente tóxica, se va a ver más evidente, más de relieve, ¿no? Porque esta persona nunca va a reconocer que cometió un error. Entonces, esa es otra de las características. Entonces, claro, a lo mejor te podrán decir, bueno, sí, pero no del todo, no lo sientes. Sí. Cuando tú estás como que relacionándote con esa persona, no sientes del todo que esa persona lo está diciendo de una manera sincera. Es que lo principal de eso es una buena comunicación. Por eso es que cuando no hay química en una conversación que tú estás teniendo con tu amistad, y ese es otro red flag. Sí. Por lo menos hay personas que no te escuchan en lo absoluto, más bien tratan de hablar siempre ellos, desahogan, hermano, y te cuentan, y te chupan, y te absorben, y cuando tú vas a hablar no te prestan atención. No te prestas atención. Siempre quieren como que ellos Sí. sobresalir entre ese tipo de conversación. Otro red flag, Critica. sí, otro red flag también sumamente importante, y hay mucho cuidado con son personas que hablan de los demás cuando están contigo. Wow, sí. Son personas que critican, bien sea familiares, amigos en común, hasta su pareja. Hermano, es impresionante. Tú sabes que, yo no sé si yo creo que te lo conté, Henry. Una vez yo estaba haciendo como una especie de convivencia en Venezuela, ¿ok? Creo que el padre se llama el padre Bulme, no recuerdo. Eso fue en Los Teques. Y recuerdo que él decía que cuando viniese una persona a ti y te hablaba mal de esa persona, ¿Ok? quiere decir que esa persona ya habló mal de ti. Ya esa persona ya habló mal de ti. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a personas que vienen y nos hablan mal de otras personas, téngalo por seguro que esa persona ya habló mal de usted, o ha hablado mal de usted, o va a hablar mal de usted. Sí. Porque hasta eso nosotros tenemos que buscar la manera de corregir, porque uno tiene que hablar de una persona que está ausente como si estuviese presente. Porque te aseguro que si tú hablaras de esa persona, si tú hablaras de esa persona pensando como lo hiciste, estando ausente, y te das cuenta que esa persona está presente, vas a cambiar totalmente tu discurso. Lo vas a hacer totalmente diferente, ¿no? Porque no quieres caer en el bochorno, porque no quieres que esa persona te vaya a juzgar, porque nadie quiere eso, ¿no? Entonces, uno debe cuidar incluso también la forma en que habla de los demás. Entonces, ese es otro rasgo o característica de una persona tóxica. O sea, me queda súper enmarcado porque yo lo he vivido mucho. De hecho, a veces a ti te preguntan cosas, te hacen preguntas como que qué es lo que no te gusta de una persona, o qué es lo que, cuáles son los aspectos o las cosas que no te gustan de la otra persona. Yo diría que lo que a mí nunca me ha gustado son personas que son doble cara y personas que hablan delante de mí de algún tipo de persona. Bien sea, ojo, que haya pasado, que es inconveniente, o que no haya pasado en lo absoluto, que se lo haya inventado. Pero el simple hecho de hablar de alguien que tú conoces, como por ejemplo la pareja, los amigos, alguna amistad en común, da mucho de qué hablar de la otra persona. Y eso es un red flag, pero
y recalcado para saber que está al frente de una persona tóxica. Importante saber que cuando identificamos a una persona tóxica, no significa que tenga todas estas características, ¿no? Simplemente estamos mencionando algunas para poder tener una visión general de quién podría ser una persona tóxica en tu vida, o si tú en este momento, en determinadas circunstancias, estás siendo de alguna forma tóxico. Nosotros pudimos identificar 4 tipos de personas tóxicas que por lo general están allí en la calle y tienen más acentuada una característica en especial. La primera es el manipulador. Una persona que manipula mucho y utiliza tácticas para hacerte sentir, como lo dije anteriormente, para hacerte sentir mal, para hacerse incluso sentir la víctima. Hay que tener mucho cuidado porque una de las señales más frecuentes de que esa persona es manipuladora es que dicen que se disculpan en todo momento. Llega un momento en que ellos tienen la capacidad de disculparse, pero lo que vas a ver es que nunca cambia. O sea, siempre cometen los mismos errores una y otra vez. El mismo error para el cual se disculpó hace un minuto atrás, puede cometerlo nuevamente en 10 segundos después, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que puede pasar. Entonces, recuerden que las acciones hablan más que las palabras. O sea, mi accionar va realmente a reflejar lo que yo soy, no lo que yo estoy diciendo. Exactamente. Son las acciones lo que definen a la persona, no lo que tú dices. Exactamente. No lo que tú dices. Exactamente. Entonces me dijiste que son 4 tipos de características principales que conseguimos en una persona. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el narcisista. El narcisista. El narcisista se caracteriza por ser amado, por ser el centro de atención, por ser el que es el mejor, por tener las mejores cualidades. Entonces, eso sucede. Tú te consigues con personas de esa forma, ¿no? Sí. Entonces tú ves que el entorno gira alrededor de ellos y no alrededor de ti como con la relación que tengan en ese momento. Y no hablo necesariamente de una relación de pareja, sino hablo de una relación de amistad. Claro. Entonces son personas que a lo mejor ellos utilizan todo el escenario completo para hablar sobre un asunto que les pasó, algo maravilloso, un viaje, qué sé yo, el logro de un hijo, la compra de una casa, lo que sea. Y en el momento en el que tú vas a interactuar con ellos para también ser parte de eso, tú te das cuenta que ellos dejan de prestarte atención. No te prestan atención. O minimizan lo que tú estás diciendo, porque es que en ese momento ellos son los actores principales. Los protagonistas principal de su vida, de su película, son ellos. Entonces, cada vez que tú vas a hablar sobre algo positivo, quieres compartir, porque eso se trata en las relaciones, de compartir, es una reciprocidad. Te das cuenta que ellos o se agarran el teléfono, empiezan a hacer otras cosas, se preocupan por otras cosas y no le prestan atención en lo absoluto a lo que tú estás haciendo. Eso es otra red flag o bandera roja de que estás lidiando o estás tratando con una persona tóxica. Perfecto. Entonces yo digo, ¿para qué tener una relación de amistad con una persona que no te presta atención? Con una persona que tú no le sacas un provecho de retroalimentación, ¿no? De crecimiento, porque yo no estoy hablando de ningún otro provecho, estoy hablando de eso, porque para eso son las amistades, ¿no? Claro. Nos soportan sentimentalmente, nos soportan mentalmente, nos soportan en todas las cosas, son un soporte. Claro. Y están allí para eso, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que a la hora que tú quieras desahogarte o tú quieras compartir un logro con esa persona y no te preste atención? Exactamente. El tercer aspecto principal es una persona envidiosa. Sí. Bueno, la envidia, mira, fíjate, hablando de la envidia, lo que pasa es que por lo general las personas piensan que la envidia es una sola, pero hay muchos tipos de envidia. No voy a entrar en materia de cuáles son los tipos de envidia. Lo que sí les puedo decir es que existe una envidia buena, ¿no? Que es la envidia que uno puede sentir, por ejemplo, hacia una persona que tiene un talento en particular. Claro. Wow, cómo toca el piano. Por ejemplo, ver a Gao. Exacto. Qué envidia tengo de Gao y disfruto, sin embargo, disfruto escucharlo. Es más, hasta por lo menos si te puedes hasta visualizar. Exacto. De que, oye, ¿cómo quisiera ser como él? Es una envidia. Exacto, es una envidia sana. Ok. Pero hay envidias, y esta es la envidia como maliciosa, que es la envidia de que es la persona que no quiere que se siente amenazada por los logros que tú estás obteniendo. Y eso es algo que yo no puedo entender. Sí. O sea, ¿sabes qué es lo triste? Que eso suele pasar más que todo en las personas que son humildes, que diríamos que vienen de barrio. O sea, pasa en gran cantidad. Sí. Yo diría que un 70% pasa en las personas de barrio. ¿Por qué voy a esto? Porque mayormente las personas de éxito, personas que realmente son exitosas,
comparten su éxito, incluso inculcan a sus hijos a también ser exitosos. Claro. X, oye, hablamos mucho del dime con quién andas y te diré quién eres, eso es muy importante. Sí, sí. Pero las personas que son de barrio, diríamos así, que vienen de abajo, tienen como que ese nivel de competitividad, ¿no? Como que ¿cómo es posible que el hijo de la señora Rosa haya estado en la cúspide y yo no? Entonces empiezan a soltar ese poco de toxicidad y cosas horrorosas y empiezan a hablar mal de la persona, afectándola inconscientemente. Sí, sí, definitivamente. Por ahí escuché en redes, en algún punto de mi vida leí hace tiempo atrás que la gente, la gente quiere verte bien. Yo creo que esto nos pasa. Yo creo que en algún punto tenemos que reconocer. La gente quiere verte bien, pero no quieren que les vaya, que te vaya mejor Sí. que a ellos. Sí, ¿no? Entonces, Sí. eso es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho, porque eso es parte de la envidia. Es una amenaza que tú sientes y no hay razón por la cual sentirlo, más bien alegrarnos por los demás. Y últimamente, la vida es así. Nosotros no podemos compararnos con nadie más porque esta persona tenga más cosas que el otro, porque esta persona ha vivido cosas totalmente distintas a las que tú estás viviendo o a las que tú estás por vivir. Claro. Por eso no te puedes comparar nunca con nadie. La única persona por la cual uno debe compararse es con uno mismo. ¿Quién soy yo en este momento? ¿Dónde estoy parado? ¿Y quién fui hace 5 años atrás? Por supuesto. Cuando usted lo hace de esa forma es totalmente distinto y te vas a dar cuenta que sí has logrado cosas y que vas a seguir logrando cosas, pero nunca te compares con nadie más. Exacto. Entonces, estuvimos hablando sobre los tipos de personas tóxicas, Las ¿no? características. Entonces tenemos que el manipulador, tenemos el narcisista, tenemos el envidioso y ¿cuál es el último? Nos falta uno. Principalmente. Sí, eran 4. El pesimista. El pesimista. Sí, el pesimista es la persona que siempre tiene algo negativo que decir de la vida. Sí. No ve el lado positivo de las cosas. Sí. Siempre te usa como basurero. Y que lo diga de esa forma, pero es que es la verdad. Y son los que son típicamente los chupaenergía. Y eso es lo que te iba a decir. Sí, y a veces energía. a uno le pasa que habla con un tipo de persona, hermano, que uno solamente ha hablado con esa persona, pero llega agotadísimo como si estuviese trabajando 14 horas al día. Sí, esto es increíble, pero realmente nos pasa, nos conseguimos con personas que nos dicen, por ejemplo, tienen una capacidad tremenda de decirte o hacerte sentir que todo está mal. Sí. Que la vida está mal, que el presidente está mal, que la política está mal, que el dinero... Todo alrededor está mal menos ellos. No tengo dinero, no tengo esto, estoy luchando para sobrevivir. Y todo eso es algo que además de perjudicarte aún más, porque hay que entender también que las palabras son acciones, también las palabras tienen un impacto en nuestra vida. Cuanto más te repitas una cosa, más eso vas a tener o más eso vas a recibir, que eso lo vamos a hablar pronto en otro podcast. Okay. Pero definitivamente sí, vamos a encontrar a este tipo de personas que van a impactar negativamente y te van a convertir en su basurero, ¿sí? Y tú, si tú no pones acción, si no tienes un plan de acción para evadirlos, tú vas a ser ese basurero de ellos y vas a estar recibiendo de parte de ellos esa energía negativa, te van a chupar la tuya y vas a estar recibiendo esa información negativa, como que todo está mal. Wow. Ya tenemos entonces las primeras 4 características de una persona tóxica. Si usted ve todos estos red flags, esos 4 principales y todo lo que hemos hablado, pendiente porque usted es el que controla su vida, usted es el que decide quién está a su lado y quién no está, y eso también depende de usted, de tener un índice de madurez que usted diga, a esta persona la quiero a mi lado, a esta persona voy a tratar de evitarla, porque básicamente si tú quieres seguir adelante, si quieres alcanzar sueños, propósitos, todo lo que te diga este tipo de persona puede afectarte directamente, y eso es el segundo punto al que vamos a ir. ¿Cómo afecta en uno esas personas tóxicas? Sí, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Qué lo perjudica? ¿Cómo está impactando el relacionarnos de una manera frecuente con este tipo de personas? Y eso nos va a llevar al punto número 1. Exacto. El punto número 1 es que genera problemas de salud mental. Mira, verte todos los días con ese jefe tóxico puede provocarte depresiones. Sí. Puede generarte una inmensa tristeza, una ganas de no querer ir a trabajar, y eso es muy perjudicial, definitivamente para tu salud. Entonces, ¿qué papel estamos jugando?
O sea, Estamos perjudicándonos. sí, no, por eso digo, o sea, ¿qué papel estamos jugando? Estamos en un trabajo que sí, que efectivamente nos da un poder adquisitivo, pero que al mismo tiempo nos está destruyendo internamente, mentalmente, ¿no? Exacto. Causándonos al punto de llevarnos a sentir depresión, porque es que las personas que son obsesivamente tóxicas demasiado, nos van a llevar a ese punto depresivo. Si no, pregúnteselo a los niños que sufren constantemente de bullying, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con esos niños al final, cuando están recibiendo constantemente esa información, ese bullying de parte de esos niños? Son arrinconados hasta sentirse depresivos, y últimamente después de la depresión inmensa o profunda no viene más que el suicidio. Wow, imagínate, llegar hasta tal punto. Sí. Por eso es que es muy, 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 muy importante el alejarse de este tipo de personas tóxicas. La segunda consecuencia son problemas de autoestima. Te sientes menos que los demás. Empiezas a verte en el espejo y no te empieza a gustar lo que empiezas a ver porque fulanito te dijo que tienes un inconveniente, que estás gordo, que esto. ¿Sabes qué? A mí, o sea, y es algo que siempre lo tengo presente y me cae mal en cierto aspecto, pero a veces a los que son amigos de confianza les digo que me lo diga. Es que, por ejemplo, cuando tú estás entrenando y tú estás en un proceso y vas por tu masa muscular porque vas y te empiezan a ver, chamo, si estás flaco, loco, ¿qué te pasó? ¿Estás desnutrido? ¿Qué te pasó? ¿Estás enfermo? Hermano, eso es como un golpe al hígado. Y también uno tiene que saber cómo decir las cosas. Si tú eres el tipo de persona que le dices a la otra tan directo, oye, tienes que bajarle dos. También, y tú sabes que yo he tenido siempre ese problema porque no he sabido, bueno, ya hoy en día no, Has aprendido. he aprendido, porque he sido muy directo, muy frontal, en el sentido de ser muy sincero, porque creo o creía que esa es la forma más correcta de tratar a una persona. Chamo, qué gozaste un No, bueno, de ese punto de vista no, pero de otro, de cosas que pasaron. Mira. Y esa franqueza tiende a ser más que algo positivo, tiende a ser cruel. Ok, Tiende a ser cruel. ahora te hago una pregunta tú que has vivido ese proceso siendo el atacante, diríamos así. O sea, tú dentro de ti, tú lo dirías como que en el sentido para que la otra persona se sienta fortalecido, tú dirías como que no, si yo le digo esto y soy concreto, Sí, sino que correcto. Por algo va a positivo. tratar, exacto, con algo positivo. Eso es lo que también hay que ver, porque a veces vemos el punto de vista de la víctima, pero no vemos el punto de vista del victimario y el atacante y cómo lo está diciendo. Quizás en tu mente diga como que no, es que si a mí me dicen esto a mí, yo me pongo las pilas y empiezo a hacer lo que me está diciendo la otra persona. Claro. Pero es que hay ciertas cosas que no se pueden, a ver, hay que decir la verdad de la manera que menos duela. Esa es la premisa. Hay que decir la verdad, pero de la manera que menos duela, porque Exacto. si no, vas a ser cruel. De hecho, es uno de los 4 acuerdos de un libro de los toltecas, se llama Los 4 acuerdos, sé impecable con tus palabras. Sí, Es uno de sí, definitivamente. Entonces, a veces nosotros creemos que estamos haciendo algo positivo porque vamos en nombre de la verdad y llevamos nuestra bandera de la verdad, y resulta ser que más que construir estamos destruyendo, y no nos damos cuenta porque en esa persona está ocurriendo un poco de situaciones internas o de diálogos internos que tú no lo vas a conocer en el momento, y que esa persona lo va a entender en ese momento porque los está apenas procesando, ¿no? Pero vas a ver un cambio en respuesta a eso que ella está recibiendo o que él está recibiendo negativamente. Ok, entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? tercera consecuencia, ¿sí? Sí, esta es muy importante. Todas son importantes, pero esta es una de las cuales nosotros casi no tomamos en cuenta, que son consecuencias físicas. Ok. Y cualquiera se puede preguntar, pero consecuencias físicas de relacionarse con una persona tóxica, ¿cuáles son las consecuencias físicas? Que vaya a agarrar un palo y te dé unos palazos, o que te va a dar una patada en el culo, no sé, lo que sea. No, las consecuencias físicas tienen que ver con la salud física. Sí. Sí, Hablan mucho de la mano con el tema anterior, sí, que hablamos mucho del cortisol. exactamente. Aquí es donde viene el punto, porque son personas que te elevan tanto el nivel de estrés, y ya sabemos que una de los lo que se engatilla el estrés es el altos niveles de cortisol.
En ese momento, cuando tú sientes estrés, ahí viene el cortisol detrás. Ten mucho cuidado con el cortisol en altos niveles, ¿no? Además que las consecuencias físicas de tener o estar envuelto en una relación tóxica es que podemos llegar a somatizar enfermedades. Sí, En un momento dado, todo ese impacto negativo emocional que estás recibiendo y mental que estás recibiendo de la otra parte puede provocarte el que tú en un momento dado desarrolles enfermedades que tú ni siquiera te expliques cómo es que desarrollé este problema intestinal, o cómo es que me salió este tumor, o cómo es que vivo de gripe en gripe, o cómo es que no puedo dormir de noche, porque también ese es otro tema. Nosotros no nos damos cuenta que estas situaciones nos están perjudicando al punto tal que incluso tenemos problemas de insomnio, wow, trastornos del sueño. sí, Y, y no nos detenemos a pensar que ha sido precisamente por la constante brecha que hay o relación tóxica que existe con esa persona que puede ser muy cercana a ti y que de algún momento, de algún modo u otro, no puedas desprenderte porque no tengas el conocimiento, porque crees que no te queda de otra. claro. Y como cuarto punto tenemos lo que son los problemas de relaciones interpersonales. A veces el estar siempre rodeado de este tipo de personas tóxicas, pensamos que todas las personas van a ser igual y nos limitamos a tener relaciones nuevas, relaciones de amistad, personas que pensamos que van a ser igual que ese tipo de persona porque todo en su mundo es negativo, y eso cómo influye en esa persona que por lo menos es afectada por ese tipo de relaciones. Sí, bueno, desde el punto, tiene dos puntos de vista. El que tú estás mencionando es interesante porque sí, uno cree o uno llega a pensar que todas las personas son así, y uno como que se secciona de la humanidad Epa, o de las personas, y no es así del todo. Y eso, por supuesto, la consecuencia es que tus relaciones interpersonales se ven afectadas y piensas que todo el mundo es así y no quieres tener contacto con nadie. exacto, Te quieres aislar. exacto. Yo me aíslo, no quiero saber nada de la humanidad, chao con ustedes. Y no es así. Y el otro punto de vista es que por querer mantener una relación tóxica, porque hay personas que saben identificar o se dan cuenta que están en una relación tóxica y están haciendo lo posible por salir de esa relación tóxica, pero hay otras que no saben que es una... Es decir, hay otras que creen que necesitan de esa relación tóxica. Sí, sí, Y entonces por querer cuidar esta relación tóxica, porque como ya están tan viciados, tan sumergidos, tan metidos en la telaraña, de la araña. yo diría que uno de esos aspectos principales es el apego. Sí, pero El apegarse a ciertas cuestiones que... por eso, pero entonces como están tan metidos que ellos quieren cuidar tanto esa relación, porque Ok. creen que esa relación les conviene, que deciden por complacer a esta persona tóxica Ok. no relacionarse con ciertas cosas, con ciertas otras personas, que a lo mejor esta persona del lado de acá les impide o no quieren que se relacionen. Epa, Y epa. por eso afecta tus relaciones interpersonales. Desde el punto de vista sentimental, puede pasar que a lo mejor tu esposo o tu esposa sea tan posesiva contigo, tan tóxica contigo, que no te deje relacionarte con tus amistades. Y pasa O, mucho, con- o- pasa o- mucho. o tener amistades, digamos que femeninas o masculinas, no sé, a ese punto tan extremo tampoco, ¿no? Entonces sí, eso puede afectar tus relaciones interpersonales, total. Exacto. Ese fue el último punto. Sí, el último, Relación a eso, ¿no? el último punto de las consecuencias, y para que sepan que, o sea, el primer afectado en este tipo de amistades tóxicas va a ser usted. Por eso es que usted tiene que tomar un límite y saber que lo más importante es el amor que usted sienta hacia usted, su amor propio, el saber que este tipo de personas no le ayudan y no le aportan en lo absoluto, sino que al contrario, puede encontrar enfermedades, como lo estaba comentando ahorita Sergio, hasta físicas, que vemos que las Sí. emociones influyen impresionantemente en nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora al último punto que vamos a estar hablando el día de hoy, que es cómo vamos a gestionar o a manejar a estas personas. A estas personas. Y es que es inevitable que tú vivas en este mundo y no te topes con una de estas personas en algún momento de tu vida. Sí, O es inevitable que tú te topes con una de estas personas a la primera mañana cuando tú te despiertas y te das cuenta que no hay nadie, pero estás peleando contigo mismo. Bueno, esa persona eres tú, epa. siendo tóxico. Epa, no, ¿Qué pasa? y diría que para manejar este tipo de personas, yo diría que, o sea, que existen dos tipos de personas. La que puede decir como que, oye, esta amistad no me conviene, me voy a alejar directamente de él, o está el otro que le cuesta,
que le cuesta desprenderse de tantas cosas, entonces, bien sea por la crianza, porque está en parte de tu familia esa persona tóxica, o eres tú también que tienes que empezar a cambiar. Pero bueno, te vamos a decir 7 aspectos principales para manejar ese tipo de persona, cómo manejar y cómo lidiar con personas tóxicas. El primero, lo podemos ver, No, sí, el primero tiene que ver con las emociones. las emociones. Lo primero que tienes que entender es que ya sabes cómo identificar a una persona tóxica, Ok. cuáles son sus rasgos, cuáles son sus características, y una vez que tú estés bien claro o clara de que sí estás al frente de una persona tóxica, tú ahora tienes que entender cómo voy a comportarme, cómo voy a gestionar, cómo voy a responder ante una persona que me tocó vivir con esa persona en un momento dado, me tocó enfrentar, me tocó negociar, Una vez es mi socio o es mi compañera de trabajo. Sí, es mi compañera de trabajo, es mi compañero de trabajo, es mi familia, no sé, es un empleado o es mi jefe. Oh, entonces, bueno, número uno, nunca te involucres sentimentalmente. Y cuando hablo sentimentalmente no hablo de situaciones amorosas o dinámicas amorosas, sino estoy hablando de las emociones. No te involucres emocionalmente con esa persona. Sí. Sí, trata de mantener una distancia acorde, porque acuérdate que una de las cosas que va a impactar tu relación negativamente con esa persona es que tus emociones son de una manera, son como arropadas por la de él o de ella y te va a afectar emocionalmente y mentalmente. O sea, no juegues, no entres en los juegos emocionales de esa persona. Ok. ¿Ok? Trata lo necesario. Ve al punto, ve al grano, sé conciso y haz lo que tienes que hacer en el momento, pero no involucres emociones. Nada es personal, siempre lo digo y lo voy a volver a repetir. Nada que te ocurre en la vida con alguien, no te lo tomes como de manera personal, no es porque te llamas Sergio Domínguez, no es porque te llamas Henry y porque voy contra ti, no. Cada persona que se nos cruza en nuestro camino es un maestro de vida. Así es. Me enseña para Llega a tu vida con un propósito, exacto, para darte alguna enseñanza. El segundo es aprender a decir que no. A veces estamos pendientes de complacer a la otra persona y como esa persona siempre es, como lo dijimos de un principio, siempre es egocentrista, siempre quiere ser el centro de atención, el protagonista. A veces tú, porque por el qué dirá esa persona, porque si se molesta o algo, tratas de hacer favores así aún no quieras. O te pide algo y siempre dices que sí. Sí, 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 sí. exactamente. Eso por eso es que tenemos que aprender a decir que no, cuando realmente no te conviene. El no es muy necesario. El no es algo malo, mi gente. El no es muchas veces es sinónimo de salud mental, Epa, es sinónimo de salud emocional, es sinónimo de paz. Eso es lo que significa muchas veces decir que no. Decir no es decirle sí a ti mismo, sí, a tus convicciones, a lo que tú eres. Entonces, no tengas miedo a decirle a esa persona no. Porque si tú estás demostrando cuáles son tus límites, exacto. tú estás demostrando qué es lo que tú estás dispuesto a dar y qué tú no estás dispuesto a dar. Entonces, a no dar. Entonces, no tienes por qué sentirte mal. Yo sé que a veces cuesta decir que no porque uno no quiere entrar en conflicto con esta persona, pero Y eso va al tercer punto, evitar los conflictos, la confrontación, la confrontación. sí, evitar la confrontación, exactamente. Porque si esas personas normalmente son negativas, así, o sea, su forma de ser, su forma de expresarse, imagínate, si te pones pico y pala con ellos, si te pones como que no, pero es que las cosas no son así porque son así, imagínate, Miren, lo importante llega tú la pelea. de tratar con estos asuntos de conflictividad es ser consciente en ese momento y tratar de apagar el ego, Ok, ponerle modo off al ego y ser conciencia pura, porque muchas veces, decía un autor de un libro muy bueno, Joe Dispenza, que el 95% de nuestras acciones son inconscientes y solo el 5% es de pura conciencia. wow, Quiere decir que la mayor parte de nuestra vida la vivimos en el inconsciencia. inconsciente. ¿Cómo es eso, Sergio? Bueno, tan fácil como esto, cuando usted va manejando su vehículo hacia algún lado, usted prácticamente no le da instrucciones a su cuerpo para que maneje. Usted lo está haciendo de manera automática. ¿Y por qué? Porque su cuerpo lo ha memorizado tan bien esa acción que usted no se da cuenta que usted no es el que está manejando, el que está manejando es su cuerpo. Epa, Entonces,
así es para todo, así es para los conflictos, así es para las peleas, así es para un diálogo, así es para responder. Ya hay respuestas en nuestra memoria preparadas para cierta situación. Interesante eso. Para cierta situación en el que surja, y ya tenemos la respuesta lista para... ¿No te das cuenta que cada vez que tú peleas con alguien, sobre todo con tu pareja, normalmente siempre das la misma respuesta de defensa como de argumentación? Sí, Pero son respuestas que ya están listas para ser lanzadas y para argumentar claro. y defender sobre el argumento del otro. Y entonces no es con conciencia. Exacto. En cambio, si tú lo haces con conciencia, en vez de desde el punto de vista de la confrontación, si tú lo haces desde la conciencia de entender qué está pasando, qué está originando esta pelea, esta incomodidad, este roce entre esta persona y yo, entonces tú puedes, en vez de confrontarle, tú puedes más bien argumentar o no argumentar. Tú puedes más bien de alguna forma exponer de una manera clara cómo te hace sentir lo que esta persona está haciendo, qué es lo que te incomoda. No simplemente levantando la voz, porque seguramente esa persona también va a levantar la voz. Y así sucesivamente. Sí, Y exactamente. así sucesivamente. Y entonces no se va a llegar a absolutamente nada. Ok, Por eso no recomendamos que se confronte a una persona tóxica. ok. Y otro punto sumamente importante es no tratar de cambiar a ese tipo de personas. A veces pensamos que porque la otra persona está errada o tiene actitudes o tienes aspectos de toxicidad, queremos decirle, oye, pero no tienes por qué ser así, porque tú eres así, porque no mejor eres así, porque a veces también caemos en el error de eso, de cambiar a la persona y tenemos que entender que cada persona tiene una esencia. Y lo que tú dijiste ahorita, una esencia y un ego. Cada persona tiene una esencia y la persona es así por cosas que le han pasado en su infancia, valores que han inculcado, su crianza, X o Y. Entonces, uno nunca debe cambiar a la persona. Tú no eres psicólogo, tú no eres psiquiatra. Si eres psicólogo, por favor, no hagas esas prácticas, no estás en un consultorio, no estés psicoanalizando a las personas en todo momento, no es una buena práctica. Primero te cobra de poder, no es una buena práctica. Y recuerda, para la gente común, para la gente de pie, no creas que vas a salvar el mundo, Así es. no creas que vas a hacerlo cambiar de un momento para otro. Hay que entender que el primer paso para el cambio es que esa persona quiera hacerlo por ella misma, que esté dispuesto. Y luego allí sí podemos ayudar, podemos contribuir, podemos proveer mecanismos para que esa persona transforme y ayudarles. Así es. Pero del resto, no trates de cambiarlo. Epa. Otro punto es ser asertivo al momento de tener esa conversación con esa persona tóxica. O sea, no titubear. Decir, presentar tu argumento tal cual y como es, sin necesidad de entrar en... Y sin miedo, no tengas miedo de ser asertivo. Fíjate que no estoy diciendo no tengas miedo de confrontar. Epa, Ya sabemos de que la confrontación es sin sentido en este caso, ¿no? exacto. Lo que tienes que hacer es simplemente ser asertivo en la comunicación, no irte entre las ramas, no disvariar, simplemente ser conciso en cada palabra que digas, donde tú delimites cuáles son cuál es tu límite, hasta dónde estás llegando tú, y hasta dónde estás puesto a aceptar ciertas situaciones, y hasta dónde no estás dispuesto a aceptar ciertas situaciones. No tengas miedo, tienes que ser asertivo en todo momento con ellos para que ellos sepan y entiendan que tú eres un hombre o una mujer de criterios y que tienes tu punto de vista, un punto de vista que por supuesto debe estar soportado bajo la racionalidad, no del punto de vista punto de vista egoísta donde tú no tienes la razón, ¿ok? Ese sería el punto de siendo asertivo. ¿Cómo haces para practicar, que ese es otro punto, la empatía con este tipo de personas? Que ese sería el sexto punto. Y la empatía tiene que ver con entender a estas personas, por qué ellos actúan como actúan. Ok. Entender que en algún punto de la historia fuiste tú el que estuviste en esa posición también, pudiste haber estado allí de una manera obtusa sin querer entender. O estás, o no estás, o lo pasaste, o estás por vivirlo. Pero lo importante es que tú empatices siempre. Y esto yo creo que más allá de aplicar la empatía desde el punto de vista de identificando una persona tóxica, yo creo que la empatía debe ser nuestra bandera como seres humanos. En todo momento, empatizar con las personas, ponerse en sus zapatos, ponerse en la acera del frente. Es decir, no siempre tenemos que pretender que
la gente nos va a entender, que la gente nos va a tratar bien, que la gente nos va a dar un apretón de mano, que la gente nos va a abrazar, que la gente nos va a idolatrar, bueno, no idolatrar, pero sí que nos va a tomar en cuenta para todo. No siempre va a ser así. Exacto. Y ahí es donde entra entonces la empatía de entender que a lo mejor la persona está pasando por un momento difícil, a lo mejor fue un arrebato de ira, un arrebato de toxicidad, a lo mejor esa persona no es tóxica de manera recurrente y bueno, pues se le salió porque todos somos seres humanos. Entonces entra y es muy importante que seas empático. Epa, no dejes de practicar la empatía. Y el último punto, yo diría que este se aplica mayormente en familias, porque sabemos que las relaciones tóxicas pueden ser no solamente amistades, conocidos, sino que puede estar dentro de tu familia. En tu familia puede haber alguna persona con estas cualidades de persona tóxica, incluso puede ser hasta tú mismo. Es mantener una distancia saludable. Yo digo que las personas que si tú puedes, si es una amistad a la cual tú puedes distanciar lo más rápido posible, hazlo. Pero si es familia es complicado, porque hay tantas cosas arraigadas, tantos sentimientos, y a veces es complicado el decir como que, oye, esa persona tóxica que sé que me está dañando inconscientemente está dentro de mi familia. ¿Cómo hago para Pero mantener esa distancia saludable? y depende, ¿no? Porque por ejemplo, hay familias hay núcleos o vínculos más cercanos familiares que otros. ¿Ok? El vínculo entre un padre, Claro. entre tus padres, siempre van a ser tus padres y siempre tienes que tener la responsabilidad de crear un vínculo, Exacto. de crear un puente con estas personas, con tus hijos, con tus papás, con tu hermana, con tu hermano, ¿ok? Siempre existe esa posibilidad, aunque entiendo que hay situaciones tan complejas porque muchas veces perdemos de vista que hay personas que tienen conflictos que uno ni siquiera se puede imaginar y son conflictos entre hermanos, Sí, es verdad. ¿sí? Entre los mismos hermanos, o entre la misma mamá, o entre el mismo Sí. papá, que ni siquiera se hablan. Sí. Ya ahí entraría mucho en juego lo que tú quieras en tu vida, o que tanto quieras salvar esa relación también, ¿no? Claro. Y eso se ve desde el punto de vista de la conciencia. Cuando se tiene conciencia, cuando se está despierto, uno está dispuesto a hacer lo posible por salvar relaciones que valen la pena salvar. Pero si usted tiene una tía, digamos que son familiares más lejanos, y esa persona es demasiado tóxica, y esa persona lo altera a usted, esa persona le hace disparar los niveles de cortisol a un punto en el que usted realmente se pierde el apetito, pierde el hambre, pierde todo, y no quiere saber de esa persona, y lo altera, y no solo eso, sino que usted cambia con sus seres más cercanos, porque esa persona lo desestabilizó siendo su familia, siendo su tía, siendo un primo, lo que sea. Aléjese. Sí. No tenga miedo de hacerlo. Sí. Yo no le estoy diciendo que más nunca le hable. Yo no le estoy diciendo que lo encasille o que lo etiquete y que lo deje por allá en el olvido. No, simplemente estamos hablando de tener una distancia saludable. Así es. Va a seguir siendo su tía, va a seguir siendo su tío, va a seguir siendo su prima, su primo, pero usted no va a tener una relación más cercana porque sabe que usted se siente perjudicado por ese tipo de acciones. A no ser que usted llegue a un punto de iluminación tal que ya tenga la capacidad de que eso a la persona no le afecte Claro. en lo absoluto, ¿no? Esa es otra cosa. Claro. Pero como estamos hablando de personas tóxicas que pueden afectar su vida, impactar su vida de una manera negativa, creo que el caso es que lo mejor es que usted mantenga una distancia adecuada. Epa, oye, qué tema tan interesantísimo, o sea, todo lo que tiene que ver con las amistades tóxicas, cómo afecta, cómo saber cómo lidiar con este tipo de personas. Y bueno, para finalizar, porque el tema estuvo interesantísimo, yo aprendí como tú no tienes una idea, Sergio, es que sepas elegir las personas que estén a tu lado. Recuerda, eres el reflejo, me llaman, eres el reflejo de las personas que te rodean y tienes que saber que si tú estás el día de hoy son por elecciones y por decisiones no tan asertivas que tomaste el día de ayer. Si estás el día de hoy donde quieres es porque has hecho lo correcto. Si no, es porque te has rodeado de personas equivocadas y que de ahora en adelante sepas elegir bien esas amistades que estén contigo, que te puedan dar un consejo, que te puedan motivar y que te ayuden a salir adelante, a alcanzar cualquier objetivo que tú quieras. Así es, Henry. Y bueno, no nos queda más nada que decir, más que despedir este podcast de esta noche tan bonita y agradecerle a ustedes por vernos, agradecerte a ti, Henry, agradecerle a la vida y bueno, porque nosotros, como lo dijiste tú, yo creo que uno de los beneficios más grandes que tenemos es que al investigar sobre estos asuntos y contrastarlo con nuestras experiencias,
nos nutrimos y crecemos de una manera increíble y nos hace ser más conscientes y valorar más las cosas, ¿no? Así que bueno, muchachos, de verdad que se les quiere muchísimo. Los invitamos a que comenten, a que den un like si eso es lo que ustedes quieren hacer. Y nos vemos entonces en el próximo episodio número 5 Que va a estar... con la parte número 2, que vamos a estar hablando sobre esa misma toxicidad, pero llevada a las relaciones sentimentales, de pareja, matrimonios. Vamos a ver quién es el tóxico, el esposo y la esposa, cuidado por ahí. Así que gracias, ya saben, suscríbanse si no se han suscrito, compartan, comenten y nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos en el próximo Chao, chao. video. Bye. Bye.